En el quirófano de la clínica San Felipe reinaba un silencio opresivo. Solo el monótono pitido del monitor cardíaco rompía el pesado silencio. La doctora Amaranta Olivares se inclinó sobre la mesa de operaciones donde yacía una niña de 12 años. La mano de la cirujana se movía con afinada precisión. Cada movimiento estaba calibrado como un reloj. Las paredes grises del quirófano, la luz fría de las lámparas quirúrgicas y el olor a antiséptico creaban una atmósfera especial de distanciamiento del mundo. Aquí, entre la blancura estéril, Amaranta se sentía en su elemento. Con un movimiento más del bisturí, extrajo el fragmento de cristal del abdomen del bebé. «La hemorragia está cesando», dijo la enfermera Blanca Miranda secándose el sudor de la frente. Amaranta asintió, sin apartar los ojos del campo quirúrgico. La niña había tenido un accidente de coche, un choque frontal en una de las estrechas calles de Lima. Sus padres murieron en el acto y ella sobrevivió milagrosamente, con numerosos fragmentos de cristal incrustados en el cuerpo. «Su presión arterial se está estabilizando», dice Blanca. 120/80. Amaranta exhaló aliviada. Otros 30 minutos de minucioso trabajo y el último fragmento había sido extraído. Ahora solo quedaba coser las heridas y esperar que la niña sobreviviera. 3 horas más tarde, Amaranta se quitaba la bata quirúrgica en la sala de residentes. El cansancio pesaba, pero en su interior sentía la satisfacción del éxito de la operación. «¿Salvar el mundo otra vez, Amaranta?» Joaquín Pagliares, el cirujano jefe del departamento, apareció en la puerta. Su sonrisa, habitualmente irónica, parecía tensa hoy. «Solo hago mi trabajo», respondió masajeándose las sienes. «¿Cómo está tu paciente con úlcera?» «Estabilizada, pero no quería hablar de eso», bajó la voz. «¿Te has enterado de la nueva política del departamento? Van a recortar la financiación de la planta infantil». Amaranta se quedó helada. «De ninguna manera. Ya andamos escasos de material». «Dinero, Amaranta. Siempre se trata de dinero. Los pacientes adultos pagan más», sonrió Joaquín con amargura. «Sabes, a veces envidio tu posición, con un padre como el tuyo». Ella le interrumpió bruscamente. «No hagamos eso, ¿vale? Estoy aquí por mis conocimientos y habilidades, no por las conexiones de mi padre». Joaquín levantó las manos conciliadoramente. «Claro, claro. Solo digo que no todos tenemos ese colchón de seguridad». Al salir, Amaranta se hundió pesadamente en una silla. Su padre, Orlando Olivares, era uno de los empresarios más poderosos de Perú, un hombre cuyo nombre abría cualquier puerta. Amaranta había elegido deliberadamente la carrera de medicina para demostrar que podía conseguir cualquier cosa por sí misma. Pero la sombra de su padre siempre la perseguía. Unos pasos sonaron en el pasillo, e Irena Campos, su amiga y colega de toda la vida, entró en la habitación de la residente. «Dios mío, parece que necesitas reanimación», dijo, tendiéndole a Amaranta una taza de café. «Gracias». Amaranta tomó un sorbo del líquido hirviente. 3 horas de operación, una niña de 12 años. Sus padres murieron delante de sus ojos. Terrible. Irena se sentó a su lado. ¿Sobrevivirá? Tiene que hacerlo. Pero lo que le espera ahora... Amaranta sacudió la cabeza. En momentos así, me pregunto qué es peor, el dolor físico o el trauma mental. Irena miró a su amiga con atención. No se trata solo del paciente, ¿verdad? ¿Cómo están las cosas en casa? Amaranta apartó la mirada. Su matrimonio con Matías se había convertido en una farsa en los últimos meses. 2 personas viviendo bajo el mismo techo, pero como en mundos paralelos. Todo sigue igual. Matías llega tarde, se va temprano. Dice que está ocupado en la empresa. ¿Hablaste con él? Lo he intentado, pero cada vez encuentra excusas para cerrarlo. A veces siento que vivo con un fantasma. Irena le apretó la mano. Tal vez lo está pasando mal en el trabajo. Ya sabes lo estresante que es para los abogados. Lo sé, pero solía dedicarnos tiempo. Algo ha cambiado, Irena. Lo noto, pero no sé qué es. A Amaranta le tembló la voz y sorbió el café rápidamente para ocultar sus emociones. No era costumbre en su familia mostrar debilidad. Su padre siempre había dicho, los Olivares no lloran, actúan. Quizá deberías tomarte unas vacaciones. ¿Irse a algún sitio, los 2 solos? Irena lo sugirió. Yo lo sugerí. Dijo que no era el momento, que había demasiado que hacer. Sonrió Amaranta con amargura. Hace 3 años que no vamos de vacaciones. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? 8 años. Y la última vez que...
Bueno, ya sabes. Irena enarcó las cejas significativamente. Amaranta sintió que el color le inundaba la cara. Dios, Irena, estamos trabajando. ¿Y qué? Somos médicos, para nosotros es fisiología, guiñó un ojo. No me acuerdo, admitió Amaranta en voz baja tras una pausa. ¿Un mes? ¿Dos? Siempre está demasiado cansado o yo llego demasiado tarde. Irena frunció el ceño. Eso no es normal, cariño, a tu edad. Ya lo sé. Amaranta replicó bruscamente, pero enseguida se ablandó. Lo siento, es que no sé qué está pasando. Quizás se ha desenamorado de mí, o tal vez yo he cambiado. ¿Quieres una opinión sincera? Irena se acercó más. O tiene graves problemas en el trabajo que no quiere contarte, o... Dejó de hablar y Amaranta terminó por ella. O está saliendo con alguien. Las palabras flotaban en el aire. Amaranta nunca lo había pensado en voz alta, aunque se le había pasado por la cabeza más de una vez. No digo que sea cierto, se apresuró a añadir Irena. No digo que lo sea, añadió Irena apresuradamente. Amaranta negó con la cabeza. Matías no es así. Juramos ser sinceros el uno con el otro. La gente cambia, Amaranta. Sobre todo cuando el poder y el dinero empiezan a darte vueltas en la cabeza. Su conversación se vio interrumpida por el timbre de un busca. Blanca llamaba a Amaranta a la sala de cuidados intensivos. La chica había recuperado el conocimiento tras la operación. Tengo que irme, se levantó Amaranta, apretando la mano de su amiga con gratitud. Gracias por escucharme. No hay de qué, y, Amaranta, Irena la miró atentamente. Presta atención. A veces no queremos ver lo que tenemos delante de los ojos. En la sala de cuidados intensivos, la niña yacía inmóvil, conectada a las máquinas. Su carita estaba pálida y tenía ojeras. Amaranta comprobó sus constantes vitales y le tocó suavemente el brazo. Me llamo doctor Olivares. ¿Recuerda lo que ha pasado? La niña giró lentamente la cabeza. ¿Dónde están mis padres? Amaranta sintió que se le apretaba el corazón. Momentos como este eran los más duros de su trabajo. Lo siento, dijo en voz baja. Tus padres no sobrevivieron al accidente. Los ojos de la niña no mostraban ninguna emoción, señal de una profunda conmoción. Lo sabía, susurró la niña. Vi mucha sangre. Amaranta apretó suavemente su pequeña mano. ¿Cómo te llamas? María, María Solís. María, me aseguraré de que recibas ayuda. ¿Tienes algún pariente? Abuela, abuelo, tía o tío. Abuela en Arequipa. La chica se volvió de espaldas a la pared. ¿Puedo quedarme sola? Amaranta asintió. Por supuesto, descansa un poco. Volveré más tarde. Cuando salió de la habitación, se apoyó en la pared y respiró hondo. Este trabajo era insoportablemente duro a veces. Miró el reloj y se dio cuenta de que hacía 2 horas que había terminado su turno. Se cambió rápidamente y se dirigió a la salida de la clínica. Lima la recibió con una tarde sofocante. Aunque eran casi las 8, el calor no había remitido. Amaranta subió a su coche, un sedán azul oscuro, y puso el aire acondicionado a tope. Su casa estaba en el lujoso barrio de Miraflores, a 30 minutos en coche de la clínica. Normalmente, el trayecto la ayudaba a Dalfo, del trabajo a las tareas domésticas, pero hoy sus pensamientos eran demasiado pesados. Al pasar por delante de los escaparates, recordó que a Matías y a ella les encantaba pasear por esas calles, pararse en los cafés y hacer planes para el futuro. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? Le había parecido que había ocurrido gradualmente, como la erosión del suelo, día a día, imperceptiblemente, hasta que un día descubrió que se había formado un abismo bajo sus pies. Cuando llegó a la puerta de su casa, una gran mansión de 2 plantas con jardín, Amaranta pulsó un botón del mando a distancia. El portón se abrió lentamente, dejando entrar el coche. Dejó el coche en el garaje y, recuperando la compostura, entró en la casa. «¿Matías?», gritó mientras caminaba por el espacioso pasillo de techos altos. La respuesta fue el silencio. Las luces estaban encendidas, pero no había ruido. Solo el tic-tac del reloj antiguo del salón rompía el silencio. En la mesa del comedor había una botella de vino abierta y una copa. Junto a ella había una nota escrita con la pulcra letra de su marido. «No me esperes levantada, la reunión se retrasará. M». Amaranta arrugó la nota y la tiró a la papelera. Se sirvió un poco de vino y salió a la terraza. El jardín estaba sumergido en el crepúsculo. El aire estaba impregnado del aroma de los árboles en flor. Matías y ella habían pasado las tardes aquí, hablando de todo. Ahora la terraza parecía abandonada,
y las sillas enfrentadas parecían extrañamente solitarias. Amaranta bebió un sorbo de vino y sacó el teléfono. Sus dedos marcaron solos el número de Matías. Tras 5 pitidos, saltó el buzón de voz. Dejó la llamada sin dejar un mensaje. ¿Qué podía decir? Hola, estoy en casa, y te has vuelto a ir. ¿Te echo de menos? ¿Siento que te estoy perdiendo? De repente sonó el teléfono de casa. Amaranta se sobresaltó y corrió hacia el salón. ¿Hola? ¿Amaranta? Soy papá. La voz grave de Orlando Olivares siempre había tenido un efecto tranquilizador en ella. Incluso ahora, a los 35 años, la voz de su padre le recordaba seguridad. Hola, papi. ¿Pasa algo? Tiene que pasar algo para que llame a mi hija. Podía oír la sonrisa en su voz. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va el trabajo? Estoy bien, mintió. Hoy ha sido una operación complicada, pero el paciente sobrevivirá. Estoy seguro de que lo hará. Eres el mejor médico de la clínica. Papá, lo sé, se rió. No te gusta que diga eso, pero es verdad. ¿Cómo está Matías? Amaranta dudó un momento. En el trabajo. Tiene mucho que hacer. Hubo una pausa, y casi pudo sentir físicamente que su padre fruncía el ceño. ¿Otra vez? Últimamente se retrasa mucho, ¿no crees? Tiene un trabajo responsable, papá. Y tú también, pero sacas tiempo para tu familia. Por favor, no hablemos de eso, pidió Amaranta cansada. Su padre cambió de tema, pero ella sabía que estaba preocupado. Al principio, a Orlando Olivares no le había entusiasmado su matrimonio con Matías. Es demasiado ambicioso, había dicho su padre, y no lo bastante fiable para ti. Después de hablar con su padre, Amaranta subió al dormitorio. La amplia habitación con ventanas panorámicas y vistas al jardín tenía un aspecto inmaculado. La amplia cama pulcramente hecha, las almohadas mullidas, ni una sola cosa de más. Demasiado perfecta, como si fuera la habitación de un hotel y no un lugar donde viviera gente. Se puso la ropa de casa y se metió bajo las sábanas con un libro, pero no podía concentrarse en el texto. Sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Irena. ¿Matías realmente tenía a alguien? No se lo podía creer. Habían pasado por tantas cosas juntos, las dificultades económicas de los primeros años, sus agotadores estudios y la residencia, la muerte de su madre. De repente, los recuerdos la invadieron. Hacía 4 años, cuando murió su madre, Amaranta estaba destrozada por el dolor. Matías había estado ahí en todo momento, apoyándola, consolándola, ocupándose de todo. Era su piedra, su roca. ¿Dónde había desaparecido aquel Matías? El reloj marcaba casi medianoche, cuando oyó el sonido de la puerta principal abriéndose. Amaranta se tensó, atenta a los pasos en la escalera. La puerta de la habitación se abrió, y Matías apareció en el umbral, un hombre alto y delgado, con el pelo oscuro y un traje inmaculado. A pesar de lo tarde que era, parecía concentrado y enérgico. «Estás despierto», dijo aflojándose la corbata. «Te estaba esperando», respondió ella mientras le observaba desvestirse. «¿Cómo fue la reunión?» Tensa. Pérez vuelve a intentar robarnos clientes. Matías desapareció en el cuarto de baño, con la voz apagada. «Siento llegar tarde. No deberías haberme esperado. Te he echado de menos», dijo Amaranta con sencillez. Matías apareció en la puerta del baño con un cepillo de dientes en la boca. La miró sorprendido y volvió a entrar en el cuarto de baño. Al cabo de un minuto salió y se tumbó en su lado de la cama. «Yo también te he echado de menos», dijo tras una pausa sin mirarla. «¿Cómo te ha ido el día?» «Duro. He operado a una chica de un accidente de coche. Sus padres murieron. Lo siento», se volvió hacia ella. «¿Te encuentras bien?» Algo parecido a una preocupación genuina brilló en sus ojos, y el corazón de Amaranta se estremeció. ¿Quizá estaba exagerando sus problemas? ¿Quizá lo estaba pasando realmente mal en el trabajo? «Ahora mismo, sí», le tocó suavemente el brazo. «Matías, tenemos que hablar». Él se tensó de inmediato. «¿Sobre qué?» «De nosotros, de lo que está pasando. Nos estamos distanciando y no entiendo por qué». Matías se dio la vuelta mirando al techo. «Estás exagerando. Es que los dos estamos pasando por un momento difícil en el trabajo». «No, no es solo el trabajo». Amaranta se sentó en la cama. «Hemos dejado de hablar, Matías. Ya no somos íntimos. Siempre te quedas hasta tarde. Llegas tarde. Apenas nos vemos». «¿Y qué sugieres? ¿Que deje mi carrera?» Hay una repentina dureza en su voz. «¿Sabes que es un momento importante?
Estamos a punto de asociarnos en el bufete. No te estoy pidiendo que dejes tu carrera. Te pido que encuentres un equilibrio, que dediques tiempo a nuestra relación. Matías suspiró. Amaranta, estoy cansado. ¿Podemos hablar de esto mañana? Ella sintió que la ira crecía en su interior. Siempre ocurría lo mismo. Él evitaba la conversación, la dejaba para más tarde, y nada cambiaba. Si no era ahora, ¿cuándo? Le temblaba la voz. Mañana volverás a salir temprano y volverás tarde. No nos vemos en semanas. Ni siquiera sabes lo que pasa en mi vida. No es justo. Matías se incorporó, con irritación en los ojos. Sé lo que pasa en tu vida. Trabajas en la clínica, salvas vidas. ¿Qué más necesito saber? ¿Que estoy pensando en trasladarme a otra clínica? ¿Que me han ofrecido el puesto de jefe de personal en La Esperanza? ¿Que estoy dudando en aceptar porque significa más horas y nuestro matrimonio ya está en crisis? Matías parecía estupefacto. «Nunca me lo has dicho. Porque nunca estás», exclamó Amaranta. «Estás físicamente aquí, pero tus pensamientos siempre están en algún lugar lejano». Se hizo un gran silencio en la habitación. Matías se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba confuso o avergonzado. «No sabía que te sintieras así», dijo por fin. «Lo siento». Su disculpa sonaba sincera, y Amaranta se ablandó un poco. «Solo quiero que volvamos. ¿Recuerdas cómo éramos antes?» Matías asintió, mirándose las manos. «Y yo también lo quiero, Amaranta. Es solo que ahora mismo un momento difícil». Ella se acercó y le puso la mano en el hombro. «Intentemos hacer un cambio. Quizá podríamos cenar el fin de semana, solos tú y yo, como hacíamos antes». Él se detuvo un momento antes de contestar. «Vale, el sábado. Despejaré la tarde». Amaranta sintió un destello de esperanza en el pecho. ¿Quizá no todo estaba perdido? ¿Quizá podrían encontrar el camino de vuelta el uno al otro? Matías apagó la luz y se tumbó de espaldas a ella. Al cabo de unos minutos, su respiración se calmó y se quedó dormido. Amaranta permaneció largo rato en la oscuridad, mirando la silueta de su marido dormido, intentando comprender cuándo y cómo se habían convertido en extraños. La mañana llegó demasiado deprisa. Cuando Amaranta despertó, Matías ya no estaba allí. En su almohada había una nota. «Reunión temprano con un cliente. No olvides el sábado. M». El breve recordatorio de la promesa de ayer le levantó un poco el ánimo. Mientras se preparaba para ir a trabajar, de repente se sorprendió a sí misma pensando que debía prepararse para la cena. Elegir un restaurante, tal vez comprarse un vestido nuevo. Hacía mucho tiempo que no estaba tan ilusionada con una cita con su marido. Había sido un día ajetreado en la clínica. Lo primero que hizo Amaranta fue comprobar el estado de María. La niña estaba estable, pero emocionalmente angustiada, tumbada en silencio, mirando al techo y dando respuestas de una sola palabra. Los servicios sociales se pusieron en contacto con su abuela, que llegaría al día siguiente. Había pasado una semana desde la noche en que Matías había prometido a Amaranta una cena romántica. La cita del sábado no se había materializado. En el último momento había recibido una llamada de la oficina exigiendo una visita urgente por un problema con un cliente importante. Se disculpó y prometió cambiar la cita para el próximo fin de semana, pero sus ojos le delataron. No había arrepentimiento en ellos, solo alivio. La mañana del lunes recibió a Amaranta con cielo gris y llovizna. Estaba junto a la ventana de la cocina con una taza de café, observando cómo las gotas caían por el cristal. La casa estaba en silencio. Matías se había marchado antes del amanecer, dejando otra nota sobre una reunión temprana. Las notas se habían convertido en su principal medio de comunicación, como si hablar cara a cara fuera demasiado difícil. Amaranta solía tener el lunes libre, pero hoy decidió ir a la clínica. En casa, en habitaciones vacías con muebles perfectamente ordenados, se sentía como un fantasma. Al menos en el trabajo había gente, ruido, movimiento, cualquier cosa que la ayudara a ahogar los pensamientos perturbadores. Amaranta puso la taza en el lavavajillas y se dirigió al dormitorio. Al pasar por delante del estudio de Matías, aminoró el paso. La puerta estaba entreabierta, algo inusual, ya que él siempre la cerraba. Tras dudar un segundo, entró. El despacho parecía inmaculado. Un escritorio de madera oscura, una silla de cuero, armarios con literatura jurídica. En la pared colgaban diplomas y fotografías. Matías con colegas, Matías en un acto benéfico, los dos en la boda de un amigo. Amaranta se acercó a la última foto. Matías la rodeaba con el brazo por la cintura, y ambos sonreían. Recordó aquella noche.
cómo habían bailado hasta el amanecer, cómo se habían reído mientras caminaban hacia casa en el crepúsculo previo al amanecer. Había papeles sobre la mesa, bien apilados. Amaranta no tenía intención de tocarlos. En su matrimonio siempre se habían respetado los límites del espacio personal, pero su mirada se posó accidentalmente en el título del documento superior. Contrato de venta. Pasando los ojos por encima del texto, frunció el ceño. Era el borrador de un contrato para la compra de una propiedad, un piso en el nuevo complejo de apartamentos altos de Miraflores. Qué raro, Matías y ella nunca habían hablado de comprar una segunda vivienda. Al lado había una agenda. Normalmente Amaranta no la habría abierto, pero ahora un sentimiento interior, ya fuera intuición o presentimiento de problemas, la hizo levantar la cubierta de cuero. La letra de Matías era clara y legible. Reuniones de negocios, audiencias, nombres de clientes, nada inusual. Pero entre las páginas había un pequeño sobre con el logotipo de la joyería Alameda. Amaranta conocía la marca, una de las más caras de Lima. Dentro del sobre, encontró un recibo de compra de un collar de oro blanco y diamantes para mujer. La fecha de compra era de hacía 3 días. El importe le hizo abrir los ojos. El cumpleaños de Amaranta fue hace 6 meses. El aniversario de boda era dentro de 4 meses. ¿Para quién eran entonces las joyas? Volvió a meter lentamente el cheque en el sobre, y entre las páginas del diario. Las manos le temblaban ligeramente. Decenas de preguntas surgieron en su mente, pero ninguna tuvo respuesta. De vuelta en el dormitorio, Amaranta se puso automáticamente un estricto traje pantalón, su ropa de trabajo habitual. Se recogió el pelo en un moño apretado y se maquilló lo mínimo. Al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que no recordaba la última vez que se había mirado de verdad. No mecánicamente, comprobando su pelo o su pintalabios, sino detenidamente, escrutando. ¿Quién era esa mujer de ojos cansados? ¿Cuándo se le marcaron tanto las arrugas alrededor de la boca? ¿Cuándo aparecieron los primeros hilos plateados en su pelo oscuro? Basta, susurró a su reflejo. Te estás poniendo nerviosa. Pero las dudas ya habían echado raíces. El contrato, el collar, los constantes retrasos en el trabajo. Demasiadas coincidencias. La clínica estaba inusualmente tranquila para ser lunes. Amaranta atravesó el vestíbulo, saludando con la cabeza a las caras conocidas, y se dirigió directamente al despacho de Irena. Su amiga, una mujer bajita y pelirroja, ya estaba allí. ¿Amaranta? Levantó la vista del ordenador sorprendida. Es tu día libre. Antes sí, ya no. Amaranta cerró la puerta tras de sí y se sentó en la silla de enfrente. Creo que Matías está saliendo con alguien. Irena se enderezó lentamente. ¿Qué te pasa? Nada en particular, solo detalles. Compró un collar caro, no para mí. Y creo que va a comprar un piso. Tampoco para nosotros. ¿Estás segura? No, dijo Amaranta negando con la cabeza. Todos son especulaciones, pero mi instinto me grita que algo va mal. Irena rodeó la mesa y se sentó junto a su amiga. ¿Le has preguntado? ¿Cómo? Cariño, he revisado tus papeles y he encontrado pruebas de infidelidad. Amaranta sonrió amargamente. No tengo pruebas directas, solo sospechas. Entonces pregúntale sin acusaciones. Solo ten una conversación. Amaranta suspiró. Lo intentaré esta noche. Pasó el resto del día ayudando a sus colegas en la sala. Los pensamientos sobre lo que ocurría con su matrimonio la mantenían ocupada. Se sorprendió a sí misma releyendo varias veces la misma página de la historia clínica, sin entender su significado. Llegó pronto a casa, sobre las 5. Sorprendentemente, el coche de Matías ya estaba aparcado en el garaje. A Amaranta se le aceleró el corazón. Tal vez él también había decidido que tenían que hablar. Matías se encontró en la cocina. Estaba junto a los fogones, removiendo algo en una olla. ¿Estás cocinando?, preguntó sorprendida Amaranta, dejando el bolso sobre la mesa. Matías se dio la vuelta. Una extraña expresión se dibujó en su rostro, una mezcla de sorpresa y... ¿culpa? Sí, he decidido prepararnos la cena. Para compensar la cita que arruiné, intentó sonreír, pero era una sonrisa forzada. Bonita sorpresa. Amaranta se acercó y miró la olla. Carbonara, mi salsa favorita. Me acuerdo. Se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Olía a perfume caro y a algo floral que no formaba parte de su aroma habitual. Hoy llegas temprano, observó Amaranta, sacando las copas de vino. ¿Un día especial? No es especial. Acabo de terminar temprano. Matías se apartó de la cocina.
¿Qué tal tu día? Lo de siempre. Viendo pacientes. Decidió no mencionar que tenía el día libre. Matías, tenemos que hablar. Él se quedó inmóvil un momento y luego se volvió lentamente. Eso suena grave. Es grave. Amaranta respiró hondo. ¿Qué nos está pasando? ¿A qué te refieres? Estás constantemente ausente, física y emocionalmente. Algo ha cambiado y quiero saber qué es. Matías apagó el fuego y se volvió hacia ella. No ha cambiado nada, Amaranta. Solo estoy muy ocupado en el trabajo. Ya sabes cómo es. Lo sé, y sé cómo actúas cuando estás ocupado. Es diferente. Se acercó a ella y le cogió las manos entre las suyas. Mira, sé que últimamente no te he prestado mucha atención, y voy a arreglarlo, empezando por la cena de esta noche. Había algo antinatural en sus ojos, como si estuviera interpretando el papel de marido atento, pero había olvidado el texto. No se trata de la cena. Amaranta le soltó las manos con suavidad. Matías, si hay algo que necesites saber, ¿qué quieres decir? Su tono se volvió cauteloso. Hoy he visto el contrato de compraventa en tu despacho, aventuró ella. ¿Estás comprando una propiedad? La cara de Matías cambió. Por un momento se asustó, pero enseguida se irritó. ¿Has mirado mis papeles? No, exclamó Amaranta. La puerta estaba abierta, entré y el documento estaba encima. No buscaba nada a propósito. Es un asunto de trabajo. Para un cliente. Se dio la vuelta volviendo a la cocina. La cena está lista, vamos a comer. La cena transcurrió en un tenso silencio. Amaranta apenas tocó su comida. Un trozo era demasiado para su garganta. Matías comió su porción rápidamente, como si tuviera prisa por terminar la tortura. Estaba delicioso, gracias, dijo Amaranta, apartando el plato. De nada, se levantó recogiendo los platos. Todavía tengo trabajo que hacer esta noche. No me esperes levantada, vete a la cama. Y se fue a su estudio, dejándola sola en la mesa. Amaranta permaneció inmóvil durante largo rato, mirando la puerta cerrada. Luego se levantó lentamente, lavó su plato y se dirigió a su dormitorio. Allí se puso mecánicamente el camisón, se lavó la cara y se cepilló los dientes. Cada movimiento era como si estuviera en la niebla. En su cabeza resonaba la misma pregunta. ¿De verdad me está engañando? Tumbada en la cama, Amaranta intentó leer, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Hacia medianoche, oyó que Matías salía del estudio y bajaba las escaleras. Se oyó un tintineo en la cocina cuando cogió un vaso. Luego, se oyó abrir una botella. Unos minutos más tarde, Amaranta oyó una voz tranquila. Matías estaba hablando por teléfono con alguien. Se levantó silenciosamente de la cama y se dirigió a la puerta, procurando que no crujieran las tablas del suelo. La voz de Matías era demasiado baja para distinguir las palabras. Amaranta abrió la puerta con cuidado y salió al pasillo. Lo comprendo, cariño, dijo. Yo también te echo de menos. Sí, pronto. Te lo prometo. Solo necesito un poco de tiempo para poner las cosas en orden. Las palabras golpearon a Amaranta como un golpe físico. Se tapó la boca con la mano para no emitir sonido alguno. Matías guardó silencio, como si estuviera escuchando, y ella regresó rápidamente al dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. Respiraba con dificultad y le temblaban las manos. No era una llamada de trabajo, ni a un colega, ni a un cliente. Cariño, te echo de menos. Ya no había duda. Amaranta volvió a meterse en la cama y se cubrió de pies a cabeza con la manta, como si eso la protegiera de la verdad. Le escocían los ojos, pero no le salían lágrimas. Solo sollozos secos sacudían su cuerpo. Media hora más tarde, la puerta se abrió en silencio y Matías entró en el dormitorio. Amaranta fingió estar dormida, escuchando cómo se desnudaba y se acostaba a su lado. Pronto su respiración se hizo profunda y constante. Ella, en cambio, no pegó ojo hasta el amanecer. Por la mañana, Amaranta se levantó primero, procurando no despertar a su marido. Su aspecto era terrible, piel pálida, ojeras, mirada apagada. El espejo reflejaba a una mujer aplastada por la traición. Llegó al trabajo antes de lo habitual. La clínica se estaba despertando. Las enfermeras preparaban las habitaciones, los celadores fregaban el suelo. Amaranta entró en su despacho y cerró la puerta sin encender la luz. Se sentó en la penumbra, mirando por la ventana la ciudad despierta, y trató de ordenar sus pensamientos. Necesitaba pruebas, concretas, irrefutables. Mirar a Matías a los ojos y decirle, sé lo que estás haciendo, sé lo de ella.
Un golpe en la puerta la sacó de su aturdimiento. «Adelante», la voz sonaba ronca. Blanca Miranda, una enfermera de su departamento, se asomó al despacho. «¿Doctor Olivares? ¿Ya está aquí?» Encendió la luz y se quedó boquiabierta al ver la cara de Amaranta. «¿Qué le pasa? ¿Se encuentra mal?» «No, es que no he dormido bien», intentó sonreír Amaranta. «¿Pasa algo?» «El profesor Pagliares te está buscando. Cirugía de urgencia. Un niño con hemorragia interna tras una caída de altura». Amaranta se recompuso al instante. El trabajo siempre había sido su salvación, un lugar donde los problemas personales estaban por encima del deber profesional. «Ya voy». La operación duró 4 horas. Un niño de 6 años que cayó desde el tercer piso de un edificio inacabado, donde jugaba con sus amigos. Múltiples heridas internas, rotura del vaso, hemorragia abdominal. Amaranta trabajó como un autómata. Movimientos precisos y exactos, órdenes tranquilas a las enfermeras, concentración en cada punto. Cuando suturaron la última incisión y trasladaron al bebé a la sala de cuidados intensivos, Amaranta sintió que la adrenalina remitía, dejando tras de sí una sensación de vacío. «Buen trabajo», dijo Joaquín Pagliares, quitándose los guantes quirúrgicos. «Le habéis salvado la vida». «Nosotros», corrigió Amaranta. «El equipo funcionó a la perfección. Pareces agotada. ¿Va todo bien?» «Sí, solo cansada». Joaquín la miró fijamente. «Si necesitas hablar...» «Yo no», respondió Amaranta con más brusquedad de la que deseaba. «Lo siento, es que necesito tiempo». Él asintió comprensivo y la dejó sola en el vestuario. Amaranta se cambió lentamente, quitándose el olor a antiséptico de las manos. Su teléfono sonó. Un mensaje de Matías. «Llegaré tarde. No me esperes para cenar». Amaranta apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Claro que llegaría tarde, con ella. Con su bye, a la que había prometido un collar y un piso nuevo. La decisión impulsiva surgió de repente. Abrió la aplicación que mostraba la ubicación de Matías. La habían configurado el uno para el otro al principio de su relación para coordinar más fácilmente las citas. Amaranta nunca la había utilizado para fisgonear, ya que lo consideraba un abuso de confianza. Pero ahora ya no había confianza. El teléfono de Matías indicaba que se encontraba en el despacho de su bufete, en el distrito financiero de San Isidro. Amaranta miró el reloj. Eran casi las 6 de la tarde. La jornada laboral estaba terminando, pero mucha gente se quedaba hasta tarde. Nada sospechoso. Decidió volver a casa. De camino paró en el supermercado y compró comida para la cena, más por costumbre que por necesidad. En casa preparó mecánicamente una ensalada, pero no se la comió, dejando el plato intacto sobre la mesa de la cocina. El tiempo transcurría dolorosamente lento. Amaranta se sentó en el salón, cambiando sin pensar de canal en la televisión. ¿Qué hacer cuando la vida se desmoronaba ante sus ojos? A las 9 de la noche, volvió a comprobar la ubicación de Matías. Ya no estaba en la oficina. En el mapa aparecía el restaurante de Astrid y Gastón, uno de los más caros de Lima. ¿Cena con un cliente? Tal vez, pero una voz interior le decía que no. A las 10, Amaranta no aguantó más y marcó el número de Irena. ¿Estás despierta?, preguntó al oír la voz somnolienta de su amiga. Ya estaba dormitando, respondió Irena. ¿Qué te pasa? Me está engañando. Eso seguro. Hubo una pausa. ¿Estás segura? Le oí hablar con ella por teléfono. La llamó. Cariño. Dijo que la echaba de menos. La voz de Amaranta tembló. Y ahora está en el restaurante. Dijo que llegaría tarde al trabajo, pero... ¿podría ser una cena de trabajo? ¿En casa de Astrid y Gastón? ¿Con un cliente? ¿A las 10 de la noche? Irena suspiró. ¿Quieres que vaya? No, no tienes por qué. Amaranta se secó las lágrimas que habían rodado por sus mejillas. Es que no sé qué hacer. ¿Qué hacer? Necesitas pruebas contundentes antes de sacar conclusiones. ¿Qué pruebas?, exclamó Amaranta. ¿Qué necesito, pillarlos en la cama? No, claro que no. Pero necesitas estar 100% segura antes de entrar en conflicto con él. ¿Y cómo lo hago? Podrías mirar su teléfono, sugirió Irena con inseguridad. Amaranta se quedó paralizada. La idea ya se le había pasado por la cabeza, pero la apartó. Comprobar el teléfono de su marido era la última etapa de la desesperación, una admisión de que la confianza estaba completamente rota. No sé la contraseña, objetó débilmente.
¿Y si pudieras encontrarla? Normalmente la gente pone fechas de nacimiento, aniversarios. Amaranta recordó cómo Matías y ella solían conocer las contraseñas de los demás. No era necesario. Formaba parte de su franqueza, de su confianza mutua. Pero hacía un año, Matías había cambiado la contraseña de su teléfono, alegando requisitos de seguridad de la empresa. Ella no le dio mucha importancia. Lo intentaré, dice insegura. Pero no estoy segura de querer saber la verdad. Ya sabes la verdad, Amaranta, dijo Irena en voz baja. Solo necesitas confirmación para seguir adelante. Después de hablar con su amiga, Amaranta subió al dormitorio y se metió en la cama sin desvestirse. Puso el teléfono a su lado, sin dejar de vigilar los movimientos de Matías. A las 11 se movió el punto del mapa. Había salido del restaurante, pero en lugar de dirigirse a su casa, el coche de Matías se dirigió al barrio de Barranco, conocido por sus bares de moda y su vida nocturna. Amaranta se quedó mirando el punto que se movía, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en su interior. Ya no era resentimiento, ya no era dolor, era pura y fría rabia. Ni siquiera había intentado ocultar sus aventuras. Tal vez pensó que era demasiado ingenua o estaba demasiado ocupada para darse cuenta. A medianoche, el punto se detuvo frente al complejo de apartamentos Mirador del Mar, apartamentos de lujo con vistas al océano, y allí se quedó. Amaranta apagó el teléfono y lo colocó en la mesilla de noche. Ya no tenía dudas. No recordaba haberse dormido. Se despertó con el ruido de la puerta al abrirse. Matías había vuelto. Eran cerca de las 4 de la mañana. Intentó moverse en silencio, pero Amaranta estaba bien despierta. Se hizo la dormida y escuchó cómo él se desnudaba en la oscuridad y se acostaba a su lado. Olía a alcohol, cigarrillos y perfume de mujer. Dulce, floral, nada que ver con el que usaba Amaranta. Quiso levantarse de un salto, gritar, exigir una explicación, pero algo la contuvo, tal vez los últimos restos de orgullo, tal vez el miedo al inevitable final. Por la mañana, cuando Matías se fue a trabajar, Amaranta permaneció sentada en el borde de la cama durante largo rato, mirando al vacío. Luego se levantó lentamente y se acercó a su mesilla de noche. Se había llevado el teléfono, pero le quedaba el cuaderno. Amaranta lo abrió y hojeó las páginas. Notas de reuniones, números de teléfono de clientes, notas de casos, nada personal. En la última página había una nota, no escrita por Matías. Gracias por lo de anoche. No puedo esperar a nuestra casa. S. Una letra en lugar de un nombre, pero eso era una prueba. S. ¿Cómo se llama? ¿Sofía? ¿Silvia? ¿Sandra? Amaranta hizo una foto de la nota en su teléfono y cerró el cuaderno, devolviéndolo a su sitio. Le temblaban las manos. Necesitaba hablar con alguien, y solo conocía a una persona que pudiera apoyarla en ese momento. Media hora más tarde, Amaranta estaba sentada en una cafetería cercana a la clínica, esperando a Irena. Sus gafas oscuras ocultaban sus ojos enrojecidos por la noche en vela. Solo pidió café. La idea de comer le daba náuseas. Irena apareció rápidamente. Su pelo rojo era fácilmente visible incluso entre la multitud. «Estoy almorzando», dijo sentándose frente a ella. «¿Qué ocurre?» Amaranta le tendió en silencio el teléfono con una foto de la nota. «Dios», exhaló Irena al leerla. «¿Y no lo esconde?» Por lo visto cree que soy demasiado estúpida para comprobarlo. La amargura en la voz de Amaranta era casi palpable. Volvió a las 4 de la mañana. Olía a perfume. Irena cogió la mano de su amiga. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», Amaranta negó con la cabeza. «Una parte de mí quiere decírselo ahora mismo. La otra parte quiere estar segura, de verla, saber quién es. Podría ser doloroso. Ya lo es, Irena. Más doloroso de lo que podría haber imaginado». Amaranta dio un sorbo al café frío. «Tengo derecho a saber la verdad, con todo detalle». La lluvia tamborileaba sobre el techo del coche, creando un ruido monótono que hizo que Amaranta empezara a dormirse. Estaba sentada en su sedán azul oscuro, aparcado frente al edificio de oficinas que albergaba el bufete de Matías. El reloj del salpicadero marcaba las 18:30. La jornada laboral tocaba a su fin y los empleados abandonaban lentamente el edificio, apresurándose a resguardarse del mal tiempo. Amaranta bebió un sorbo de café frío de un vaso de cartón, arrugando la nariz por el amargor. Apenas había dormido en los últimos 3 días y se mantenía a base de cafeína y tensión nerviosa. Después de su conversación con Irena, se había tomado vacaciones.
la primera vez en años. Joaquín Pagliares se sorprendió, pero no hizo preguntas, solo miró con preocupación su rostro agotado. Apenas veía a Matías, salía temprano, volvía tarde y a menudo pasaba la noche en viajes de negocios. Su vida en común se convertía cada día en una farsa. En los raros momentos en que se encontraban, la conversación no iba bien. Matías se limitaba a decir las frases de siempre, evitaba el contacto visual y miraba constantemente el teléfono. Amaranta podía sentir cómo el odio en su interior crecía a cada hora, sustituyendo al dolor y la decepción. Hoy estaba decidida a averiguarlo, no a adivinar, no a especular, sino a comprobarlo por sí misma. Así que ahora estaba sentada en su coche bajo la lluvia torrencial, mirando las puertas de cristal del centro de oficinas. A las 19:45, Matías apareció en la puerta. Incluso desde lejos, Amaranta pudo ver que había cambiado. Su andar se había vuelto más seguro, sus movimientos ligeros. Llevaba un caro abrigo oscuro y el pelo, normalmente peinado hacia atrás, lo llevaba suelto. Amaranta apretó los dientes. Parecía que iba a una cita, no que volvía del trabajo. Matías abrió el paraguas y se dirigió a su coche, un todoterreno negro aparcado a pocos metros del edificio. Amaranta se agachó a su paso, aunque con este tiempo era poco probable que se fijara en ella. Cuando las luces de su coche parpadearon en medio del tráfico, ella arrancó el motor y se alejó lentamente. Seguir al coche en medio del denso tráfico vespertino le resultó más fácil de lo que pensaba. La lluvia había convertido las calles de Lima en relucientes cintas de tráfico centelleante, a lo largo de las cuales se deslizaban sin prisa las luces multicolores de los faros. Amaranta se mantuvo a unos cuantos coches de distancia, siguiendo atentamente los intermitentes del todoterreno. Cuando Matías no giró hacia su casa, sino en dirección contraria, sintió que todo en su interior se contraía. 20 minutos después estaban en el distrito de Miraflores, el centro turístico de Lima, con sus restaurantes y boutiques de moda. El todoterreno de Matías se detuvo a la entrada de la Rosalinda, un exquisito restaurante con vistas al océano. Amaranta aparcó al otro lado de la calle, apagó los faros y esperó. La lluvia había amainado un poco, convirtiéndose en una fina llovizna. Vio a Matías salir del coche, entregar las llaves al aparcacoches y entrar en el restaurante. La espera no duró mucho. Unos 10 minutos más tarde, un taxi se detuvo en el exterior y se apeó una mujer. Incluso desde lejos se veía que era joven y guapa. Alta, delgada, con el pelo largo, elegantemente vestida con un vestido rojo oscuro a juego con el tiempo. Entró con confianza en el restaurante sin usar paraguas, como si la lluvia no pudiera estropearle el pelo o el maquillaje. Amaranta sintió que le costaba respirar. Hasta ese momento, la infidelidad había sido una idea abstracta, dolorosa pero no tangible. Ahora había tomado forma, carne y hueso. Una mujer con un vestido rojo corriendo al encuentro de su marido. Su primer impulso fue irrumpir en el restaurante, montar un escándalo, decir todo lo que había pasado. Pero algo la contuvo. Un sentimiento frío y racional que le decía: necesitas todas las pruebas posibles, hasta el final. Después de esperar casi 2 horas en el coche, Amaranta vio por fin a la pareja salir del restaurante. Caminaban muy juntos, Matías sosteniendo un paraguas sobre la cabeza de la mujer, la mano de él apoyada en la cintura de ella. Había tanta intimidad en el gesto, tanta familiaridad, que Amaranta sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el plexo solar. Subieron al coche de Matías y el todoterreno se puso en marcha. Amaranta los siguió, manteniendo las distancias. El vehículo se dirigió hacia el sur, hacia el barrio de San Borja. 15 minutos después, se detuvieron frente al nuevo complejo de departamentos altos de Miraflores, el mismo que se mencionaba en los documentos que Amaranta había encontrado. El complejo estaba formado por varios rascacielos de cristal y hormigón, rodeados de césped verde y fuentes decorativas. Incluso al anochecer, era obvio lo prestigioso que era, con seguridad, aparcamiento subterráneo y vistas al océano. Matías y su acompañante salieron del coche y se dirigieron a la entrada. El guardia los saludó amistosamente con la cabeza mientras abría la puerta. Parecían tan naturales juntos, como si hubieran hecho esto muchas veces antes. Amaranta aparcó delante del complejo y apagó el motor. Las manos le temblaban y los ojos se le llenaban de lágrimas. Todo en su interior gritaba, exigiendo una acción inmediata, pero se obligó a quedarse quieta,
observando. Pasaron unos 30 minutos antes de que reaparecieran. Ahora estaban cogidos de la mano, e incluso a través de las gotas de lluvia que caían sobre el parabrisas, Amaranta pudo ver que la mujer sonreía, abiertamente, feliz, sin ocultar su alegría. Dijo algo, gesticulando enérgicamente, y Matías la miró con una expresión en el rostro que Amaranta no había visto en años. Ternura, adoración, concentración total en su interlocutora. Se detuvieron bajo el toldo de la entrada, y sucedió lo que Amaranta más temía. Matías se inclinó y besó a la mujer. No de forma fugaz ni formal, sino profunda y apasionadamente, rodeándole la cintura con los brazos y atrayéndola hacia sí. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Amaranta. Se cubrió la cara con las manos, incapaz de seguir mirando. 8 años de matrimonio, centenares de días y noches juntos, planes, sueños, promesas. Todo destrozado por el simple hecho de que su marido estuviera besando a otra mujer bajo la lluvia, a la entrada de su futuro hogar. Cuando volvió a levantar la vista, la pareja ya estaba subiendo al coche. Amaranta se secó rápidamente las lágrimas y arrancó el motor. Ya no le importaba que Matías se fijara en ella. Quería conocer toda la historia. El todoterreno salió del recinto y se dirigió hacia el centro de la ciudad. Condujeron unos 20 minutos hasta que se detuvieron frente a un elegante edificio de apartamentos del barrio de Barranco. Una mujer bajó del coche, se despidió con la mano y desapareció en la entrada. Matías esperó a que se encendiera la luz de una de las ventanas de los pisos superiores para marcharse. Amaranta anotó la dirección y permaneció sentada en el coche, incapaz de moverse. Sabía que Matías se iba a casa y tenía que decidir qué hacer a continuación. ¿Volver y fingir que no había pasado nada? ¿Montar un escándalo? ¿Hacer las maletas en silencio y marcharse? Al final se limitó a volver a casa, a la mansión vacía que ya no era su hogar. Las lágrimas corrían sin cesar por el camino, y un par de veces Amaranta tuvo que parar porque no veía la carretera. En casa, se sirvió un vaso lleno de vino y se lo bebió de un trago, como si fuera una medicina. Luego subió a su dormitorio, sacó la maleta y empezó a empaquetar sus cosas mecánicamente. No sabía a dónde iría, pero no podía quedarse aquí, bajo el mismo techo que el hombre que la había traicionado tan cruelmente. Con la maleta medio llena, Amaranta se detuvo de repente. No huiría como una colegiala delincuente. Este es su hogar, su vida. No renunciaría a ellos sin luchar. Con decisión, cerró la maleta, la guardó en el armario y bajó al salón. Encendió todas las luces, encendió la chimenea, aunque la noche era cálida, y se sentó en un sillón con una copa de vino, como una reina en el trono esperando a un traidor. Matías regresó hacia medianoche. Evidentemente no esperaba ver a Amaranta en el salón. Se quedó helado en el umbral, y su rostro mostró un momento de susto. «¿Estás despierta?», dijo quitándose el abrigo mojado. «Te estaba esperando», respondió Amaranta, levantando la copa. «¿Qué tal la reunión con el cliente?». Matías se puso tenso, pero se recompuso rápidamente. «Productiva, un gran contrato, muchos detalles». «¿Lo celebrasteis en la Rosalinda?». La voz de Amaranta sonaba uniforme, casi indiferente, aunque por dentro bullía de rabia. «Sí, el cliente eligió el lugar». Matías se acercó a la barra y se sirvió un whisky. «Estoy cansado, Amaranta. Hablemos mañana». «Es preciosa», dijo Amaranta de repente, viendo cómo su marido se quedaba helado con el vaso en la mano. «Tu amante, sobre todo con el vestido rojo». El silencio duró lo que pareció una eternidad. Matías se volvió lentamente, con el rostro convertido en una máscara impasible. «¿De qué estás hablando?». «La mujer con la que cenaste esta noche, con la que miraste el piso de Altos de Miraflores, la que besaste bajo la lluvia». Amaranta dejó el vaso sobre la mesa y se levantó. «Lo he visto todo, Matías. Todo». Él guardó silencio, sin negar ni confirmar. Había un destello en sus ojos, no de culpa ni de miedo, sino de alivio, como si se sintiera aliviado de haber descubierto el secreto. «¿Me has estado siguiendo?», habló por fin. «¿Me diste a elegir?». Amaranta se acercó más. «¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? ¿Y quién es ella?». Matías bajó los ojos. «Se llama Selenia Uribe. Nos conocimos hace 8 meses en un acto benéfico. Trabaja en una galería de arte contemporáneo». «8 meses». Amaranta sacudió la cabeza. «8 meses de mentiras. ¿Y le vas a comprar un piso?». «No es tan sencillo, Amaranta».
Matías se pasó la mano por el pelo. No quería que te enteraras así. ¿Cómo lo planeaste? ¿Dejaste una nota en la nevera? ¿O simplemente desaparecer un día, llevándote tus cosas? Iba a hablar contigo. La semana que viene, después de arreglar las formalidades del piso. Amaranta se rió, una risa amarga y áspera. Preparar un aeródromo alternativo y luego decirle a tu mujer que ya no la quieres. No estoy orgulloso de lo que hice, dijo Matías tomando un sorbo de whisky. Pero nuestro matrimonio dejó de ser feliz hace mucho tiempo. Vivimos como vecinos, Amaranta, como extraños. ¿Y eso es culpa mía? Le tembló la voz. No, no es culpa tuya. Es que hemos cambiado, los dos. Estás en el trabajo todo el tiempo, yo también. Dejamos de hablar, de estar cerca. Pero con Selenia me siento vivo. Ella me comprende, me apoya. Ahórrame los detalles, lo interrumpió Amaranta bruscamente. ¿Así que vas a ir con ella? Matías asintió. Quería hacerlo todo civilizadamente, sin escándalos. Mereces respeto, y yo... respeto. Amaranta no podía creer lo que oía. Me engañaste durante 8 meses, y ahora hablas de respeto. Sé que te hice daño, y estoy dispuesta a darte esta casa, una compensación, lo que quieras. Qué generosa. La amargura de su voz podría envenenar el mar. Así que ya te has decidido. Has comprado un piso nuevo, planeado una nueva vida. Amaranta, por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Se acercó tanto a él que pudo ver las gotas de lluvia que aún brillaban en su pelo. ¿Se supone que tiene que ser fácil? Arruinaste mi vida, Matías. Traicionaste todo en lo que creía. ¿Y ahora quieres que te diga que sí y te deje ir en paz? ¿Qué es lo que quieres?, preguntó cansado. ¿Quieres que me quede? Ambos sabemos que eso no tiene sentido. Amaranta se dio la vuelta, sintiendo que las lágrimas volvían a aflorar a sus ojos. Vete. Esta noche. No te quiero en esta casa. Amaranta. ¡Fuera!, gritó, dándose la vuelta. Recoge tus cosas y vete, por tu Selenia, por tu nueva vida. Matías dejó el vaso y se dirigió en silencio hacia las escaleras. Amaranta permaneció de pie en el salón, escuchándole pasear por el dormitorio, abriendo armarios, empaquetando. Un extraño entumecimiento se apoderó de ella, como si todo estuviera sucediendo en un sueño o en una película, con otra persona. Media hora más tarde, Matías bajó con 2 maletas. Volveré más tarde a por el resto de mis cosas, dijo, deteniéndose en la puerta, y tendremos que discutir los detalles del divorcio. No tengas prisa. La voz de Amaranta sonó inesperadamente tranquila. Te arrepentirás. Él la miró ansioso. ¿Es una amenaza? No, Matías, es una promesa. Cuando la puerta se cerró tras él, Amaranta se hundió lentamente en el suelo, en medio del salón. Su dique interior se rompió y las lágrimas brotaron en torrentes incontrolables. Sollozó, enterrando la cara en las rodillas, permitiéndose tal debilidad por primera vez en años. Sollozaba por los sueños rotos, por los 8 años de su vida entregados a un hombre que tan fácilmente la había abandonado, por un futuro que ahora se esfumaría. Amaranta no recordaba cuánto tiempo estuvo sentada así, acurrucada en el frío suelo. Cuando por fin se le secaron las lágrimas, se levantó con dificultad y se dirigió al dormitorio. La habitación parecía extraña. Armarios abiertos, estanterías vacías, una cama arrugada. El olor del perfume de Matías aún flotaba en el aire, un burlón recordatorio de su presencia. Sin desvestirse, Amaranta se tumbó en la cama y se quedó mirando el techo. Sentía como si su corazón se hubiera desgarrado físicamente, dejando un vacío en su interior. ¿Cómo iba a continuar con su vida? ¿Cómo iba a recoger los pedazos de lo que había sido su vida? Por la mañana se encontraba en la misma postura, inmóvil, con los ojos abiertos, como petrificada. Su teléfono no funcionaba y su despertador no había sonado, pero eso no importaba. Amaranta sabía que hoy no podría ir a trabajar, tal vez nunca más. Bajó a la cocina, puso la cafetera en marcha y abrió la nevera. La comida tenía un aspecto extrañamente poco apetitoso y cerró la puerta de un portazo sin sacar nada. Lo único que se atrevió a tomar fue café. Sentada a la mesa de la cocina con una taza humeante, Amaranta miró por la ventana el cuidado jardín que Matías y ella habían planeado juntos. El sol brillante iluminaba las plantas, creando una imagen engañosa de serenidad y paz. El timbre de la puerta la sacó de su aturdimiento. Lo primero que pensó fue en no abrir, no quería ver a nadie, pero el timbre volvió a sonar, insistente y exigente. Irena se paró en el umbral.
Cuando vio la cara de Amaranta, se adelantó sin decir palabra y abrazó a su amiga con fuerza. «Te he estado llamando toda la mañana. No contestabas. Estaba preocupada». Amaranta sintió que una nueva oleada de lágrimas acudía a sus ojos. Se fue, Irena. Ayer, en su casa. Su amiga la ayudó a volver a la cocina y la sentó a la mesa. «Cuéntamelo todo». Y Amaranta lo hizo, sobre la vigilancia, sobre el restaurante, sobre la mujer del vestido rojo, sobre el piso nuevo y el beso bajo la lluvia, sobre la conversación con Matías y su confesión, sobre la facilidad con que había echado a perder 8 años de matrimonio. Irena escuchaba en silencio, apretando de vez en cuando la mano de su amiga para apoyarse. Cuando Amaranta terminó, preguntó en voz baja, «¿Qué vas a hacer ahora?» «No lo sé», Amaranta negó con la cabeza. «Ni siquiera puedo pensar. Todo en mi interior está muerto». «Ya pasará», dijo Irena en voz baja. «El dolor no dura para siempre, créeme. No quiero que sea feliz», confesó Amaranta de repente. «No quiero que empiece una nueva vida con ella mientras yo estoy aquí, en las ruinas de nuestro matrimonio. No pasa nada. Estás enfadada y tienes derecho a estarlo». «No, es más que rabia». Los ojos de Amaranta destellaron fuego oscuro. «Quiero que pague, por cada mentira, por cada minuto que pasó con ella, por cada vez que volvió a casa y fingió que todo iba bien». Irena miró a su amiga con preocupación. «Amaranta, la venganza no te traerá alivio, solo más dolor». «No puedo sufrir más», la interrumpió Amaranta. «Él arruinó mi vida. ¿Por qué debo dejar que se vaya? ¿Qué vas a hacer?» La voz de Irena sonaba preocupada. Amaranta se preguntó, ¿qué podía hacer? ¿Contarle a todos lo que sabía de la infidelidad de Matías? ¿Aparecer en casa de Selenia y armar un escándalo? Ninguna de estas opciones parecía suficiente. Entonces lo pensó. Había alguien que podía ayudarla. Un hombre con suficiente poder e influencia para destruir la carrera y la reputación de Matías. Un hombre que siempre la protegería. «Iré a ver a mi padre», dijo Amaranta con firmeza. «Esta noche. ¿Estás segura?» Irena conocía la complicada relación de Matías con su suegro. Orlando nunca había sido particularmente cariñoso con Matías. Por eso mismo, él conoce a la gente, sabe cómo golpear donde más duele. Los ojos de Amaranta ardían de determinación. Matías valora su carrera más que nada en el mundo. Para él es más importante que yo, que nuestro matrimonio. Tiene que perderla. Amaranta, piénsalo bien. La venganza podría volverse contra ti. He tomado una decisión. Amaranta se levantó de la mesa. «Gracias por venir, Irena, pero ahora tengo que hacer las maletas e irme». Su amiga parecía preocupada, pero no discutió. «Estaré a tu lado, decidas lo que decidas. Recuerda que no estás sola». Cuando Irena se marchó, Amaranta subió al dormitorio y empezó a hacer las maletas. Los movimientos eran mecánicos, como controlados por el piloto automático. Ducha, maquillaje, traje estricto, como una armadura que la protegiera del mundo exterior. Recogiendo las cosas necesarias en su bolsa de viaje, se encontró con una fotografía de ella y Matías juntos. Estaban de vacaciones, con el océano como telón de fondo, felices y despreocupados. Amaranta cogió el marco y se quedó mirando la foto durante un buen rato. Luego, con decisión, estrelló el cristal contra la esquina de la mesita de noche, sacó la fotografía y la rompió en pedacitos, que tiró a la basura. La casa de Orlando Olivares estaba a las afueras de la ciudad, a 1 hora en coche de Lima. Una gran finca de estilo colonial rodeada de jardines y setos que la ocultaban a la vista. Hacía meses que Amaranta no venía, desde que ella y Matías habían venido para el cumpleaños de su padre. El guardia de la puerta reconoció su coche y levantó la barrera en señal de saludo. Conduciendo por el largo callejón que conducía a la casa, Amaranta se sintió extrañamente tranquila. Por primera vez en días, la tormenta interior se había calmado un poco, sustituida por una fría determinación. Orlando la recibió en la puerta, un hombre alto y majestuoso de bigotes grises y mirada penetrante en sus ojos oscuros. A pesar de su edad, 62 años, parecía fuerte y enérgico. «¿Amaranta?», dijo sorprendido cuando ella bajó del coche. «¿Te pasa algo?». Ella caminó hacia él sintiendo que toda su resistencia y determinación se evaporaban de repente al ver a su padre. De nuevo se le llenaron los ojos de lágrimas. «Papá, Matías, él...». Orlando abrazó en silencio a su hija, estrechándola contra él. No hizo ninguna pregunta, solo la dejó llorar contra su hombro, como si fuera una niña.
Vamos dentro, dijo al fin. Puedes contármelo todo tomando el té. Amaranta se sintió más segura en el espacioso salón de techos altos y muebles antiguos. Aquí había pasado su infancia. Aquí siempre había encontrado protección y apoyo. Orlando preparó él mismo el té, fuerte, con un toque de bergamota, como a ella le gustaba, y se sentó enfrente, mirando a su hija con atención. Ahora dime, su voz era tranquila, pero Amaranta conocía el tono. Me engañó. 8 meses. Amaranta rodeó la taza de té con ambas manos buscando calor. Se llama Selenia Uribe. Trabaja en una galería de arte. Orlando Olivares estaba sentado inmóvil en su sillón de cuero. Solo la papada recorría sus pómulos de arriba abajo. Sus ojos, oscuros y atentos, permanecían fijos en el rostro de su hija. Continúa, dijo en voz baja o en voz. Y Amaranta continuó. Las palabras siguieron fluyendo. Sobre las sospechas, sobre el abandono de Matías, sobre la forma en que ella lo había seguido, sobre el restaurante, sobre el nuevo piso que había comprado para su amante, sobre los besos bajo la lluvia, sobre su marcha. Con cada palabra, sentía que la fría ira de su padre llenaba la habitación como una presencia física. Ni siquiera intentó disculparse de verdad, terminó Amaranta, dejando la taza a un lado. Dijo que, de todos modos, nuestro matrimonio no era feliz. Hizo las maletas y se marchó, como si 8 años no significaran nada. Orlando guardó silencio durante largo rato. Sus dedos, tachonados de pesados anillos, golpeaban lentamente el reposabrazos de su silla, un hábito que solo tenía en momentos de gran tensión. Siempre dije que no era digno de ti, dijo al fin. Vi esa debilidad en él desde el principio, pero tú le querías, y yo respetaba tu decisión. Tenías razón, papá, sonrió Amaranta con amargura. Como siempre. Prefiero equivocarme a verte así, se adelantó Orlando. ¿Qué quieres hacer ahora? Amaranta respiró hondo. Quiero que pague, por todo. ¿Pagar cómo? No lo sé. Amaranta se pasó la mano por el pelo. Su carrera, el dinero, la casa que compró para ella. Quiero que lo pierda todo. Orlando asintió, como si aquella fuera la respuesta que esperaba. ¿Tienes las escrituras del piso, la dirección? Sí, sacó el móvil del bolso, mostrando la dirección escrita. Altos de Miraflores, bloque C. Vi los papeles en su despacho. Orlando se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el jardín donde el jardinero podaba rosales. «Quédate aquí», dijo sin volverse. «Descansa un poco. Yo me ocuparé de esto». «¿Qué vas a hacer?» Orlando se volvió, y en sus ojos Amaranta vio una dureza que la había asustado y deleitado al mismo tiempo cuando era niña. Lo que un padre debe hacer cuando su hija sufre. Se acercó a la mesa apoyada en la pared, sacó el teléfono y marcó un número. «¿Fernando? Soy Orlando. Necesito que me ayudes. Asuntos personales». La conversación fue corta y consistió principalmente en órdenes de una sola palabra por parte de Orlando. Siguió otra llamada y otra. Con cada conversación el rostro de su padre se volvía más y más concentrado, su mirada más aguda. Amaranta observaba en silencio, sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y satisfacción. «Ya está», dijo Orlando, dando por terminada la última conversación. «Y ahora debes descansar. Necesitas dormir». «No podré dormir», objetó Amaranta. «Ya llevo 2 noches sin dormir». Por eso, se acercó y le tocó suavemente el hombro. «Tu habitación está lista. Le diré a Rina que te traiga un sedante. Y mañana empezaremos a resolver tus problemas». La habitación en la que Amaranta creció permanecía inalterada. Paredes claras, una gran cama con dosel, estanterías con sus libros favoritos. Después de la partida de su madre, Orlando no había cambiado nada en la casa, como si tratara de mantener su presencia en cada detalle. Rina, el ama de llaves, una mujer bajita y rellenita, con el pelo siempre recogido en un moño, trajo una tisana y una pastilla. «Tómesela, señora», le dijo cariñosamente. «Le ayudará a dormir». Amaranta se tragó obedientemente la pastilla y se tumbó, sintiendo que su cuerpo se volvía plomizo. Su último pensamiento antes de dormirse fue una extraña certeza. Su padre lo arreglaría todo. La mañana empezó tarde. El reloj marcaba casi el mediodía, cuando Amaranta abrió los ojos. La luz del sol se colaba a través de las cortinas, tiñendo la habitación de tonos cálidos. Por un momento pensó que volvía a ser una adolescente, que lo de ayer solo había sido un mal sueño, y que ahora su madre la llamaría para desayunar.
La realidad volvió con un dolor agudo en el pecho. Mamá había desaparecido hacía 4 años. ¿Y Matías? Matías ya no era su marido, aunque técnicamente seguían casados. Amaranta se sentó lentamente en la cama, sintiendo una extraña ligereza en la cabeza, un efecto secundario de los somníferos. No recordaba la última vez que había dormido tanto y tan profundamente. Había ropa limpia en la mesilla de noche, obviamente recogida por Rina de las existencias que había dejado en casa de sus padres. Después de ducharse y cambiarse, Amaranta bajó las escaleras. La casa estaba llena de ruidos, la vajilla traqueteando en la cocina, una aspiradora funcionando en alguna parte, un cortacésped retumbando en el jardín. La vida habitual de una gran finca. Orlando se encontró en el estudio, una habitación espaciosa con un enorme escritorio y las paredes llenas de estanterías. Estaba al teléfono, tomando notas en un cuaderno. Sí, hoy, gracias. Terminó la llamada y miró a su hija. Tienes mejor aspecto. ¿Has dormido bien? Sí, gracias. Amaranta se sentó en la silla de enfrente. ¿Qué te pasa? ¿Con quién estabas hablando? Orlando guardó su bolígrafo. Con gente que nos ayudará a hacer justicia. ¿Has desayunado? Todavía no. Entonces vámonos. Te lo contaré mientras comemos. La mesa ya estaba puesta en la terraza. Fruta fresca, pan, queso, huevos y por supuesto café. Amaranta no creía que pudiera comer, pero el aroma del café recién hecho le abrió el apetito. Se estaba atiborrando de fruta cuando Orlando empezó a narrar. Hice averiguaciones sobre el piso. Efectivamente fue comprado a nombre de Matías hace 15 días. Pago completo, sin hipoteca. Me pregunto de dónde habrá sacado tanto dinero, ¿no crees? Amaranta frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El sueldo de un abogado, aunque sea exitoso, no te permite comprar una propiedad en Altos de Miraflores sin un préstamo. Orlando sorbió su café. Pero mi gente comprobó el historial de transacciones bancarias. ¿Y sabe lo que encontraron? Su marido recibió una gran suma de dinero de Inversiones del Sur hace 3 semanas, por servicios de consultoría según el giro. ¿Qué tiene eso de extraño? Porque Inversiones del Sur está siendo investigada por lavado de dinero para un cartel de drogas. Y Matías lo sabía, pues su bufete representa a la fiscalía en el caso. Amaranta sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Estás diciendo que Matías? No estoy diciendo nada. Solo expongo los hechos. Orlando se encogió de hombros. Ya me puse en contacto con el fiscal Benavides. Está muy interesado en esta información. Papá, ¿qué estás haciendo? Susurró Amaranta. Si Matías está acusado de corrupción, es lo justo, dijo Orlando con severidad. Tomó dinero de una empresa investigada, utilizó su cargo en beneficio propio, y ahora ha hecho daño a mi hija. ¿No es eso lo que querías? ¿Que pagara? Amaranta guardó silencio. ¿Realmente no era eso lo que pedía? Solo retribución. Pero en el fondo de su mente, se preguntaba si habían ido demasiado lejos. Eso no es todo, continuó Orlando. Hablé con Antonio Guzmán, socio principal del bufete donde trabaja Matías. Le transmití mi preocupación por la posible corrupción. Estaba muy molesto. Esas acusaciones podrían dañar gravemente la reputación del bufete. ¿Qué dijo? Que llevaría a cabo una investigación interna. Mientras tanto, Matías está suspendido. Amaranta dejó su taza. ¿Y el piso? Su adquisición está congelada. Orlando se permitió una leve sonrisa. Resulta que había algunas irregularidades en el contrato. El banco bloqueó temporalmente la transferencia. Y dado que el dinero puede obtenerse ilegalmente, es posible que el trato se cancele del todo. ¿Y sus cuentas? Temporalmente congeladas también. Procedimiento habitual en una investigación. Amaranta se reclinó en su silla, pensando en lo que había oído. En un día, Matías había perdido su trabajo, su dinero y un regalo para su amante. Su carrera, que tanto apreciaba, estaba en peligro. Puede que incluso se enfrente a la cárcel si se confirman los cargos de corrupción. Creo que tendremos noticias suyas muy pronto, dijo Orlando, como si leyera su mente. Cuando un hombre no tiene nada que perder, suele volver a lo que rechazó. Y como para confirmar sus palabras, sonó el teléfono de Amaranta. El número de Matías. Le mostró la pantalla a su padre. No contestes, le aconsejó Orlando. Déjalo sufrir. El teléfono dejó de sonar, pero 1 minuto después llegó un mensaje. Tenemos que hablar. Es urgente. Es importante. Luego otro. Amaranta, por favor, contesta.
está ocurriendo algo extraño. Me han suspendido del trabajo. Y otro. Mis cuentas están bloqueadas. Ni siquiera puedo sacar dinero. El último mensaje era casi desesperado. Sé que tu padre te tiene. Voy a verte. Necesito hablar contigo. Viene hacia aquí. Amaranta mostró el mensaje a su padre. Orlando asintió. Me lo imaginaba. Pues que venga. Estaremos esperando. La espera se convirtió en una tortura. Amaranta no encontraba su sitio. Se paseaba por la terraza, repasando la fruta del jarrón, ajustando las servilletas impecablemente planchadas. Orlando, en cambio, parecía perfectamente tranquilo. Hojeaba un periódico y miraba el reloj de vez en cuando. Ya debería estar aquí, dijo Amaranta nerviosa, mirando hacia el camino de entrada. No te preocupes, respondió Orlando. Si ha dicho que viene, viene, no tiene a dónde ir. Y efectivamente pronto apareció en el callejón el todoterreno negro de Matías. El coche se detuvo en la entrada y bajó un hombre al que Amaranta apenas reconoció. Matías tenía un aspecto horrible, traje arrugado, cara sin afeitar, pelo revuelto. Las ojeras evidenciaban una noche en vela. Se movía inseguro, como si estuviera medio dormido. Me reuniré con él, dijo Orlando, levantándose. Tú quédate aquí. Amaranta observó por la ventana cómo su padre salía al porche. Matías dijo algo, gesticulando enérgicamente. Orlando escuchó con expresión pétrea, luego asintió brevemente y señaló la casa. Subieron juntos los escalones y desaparecieron por la puerta. Pronto Orlando apareció solo en la terraza. Está esperando en el salón. Quiere hablar contigo a solas. ¿Y tú? Amaranta sintió una repentina ansiedad ante la idea de encontrarse con Matías sin el apoyo de su padre. Yo te apoyaré. Orlando le apretó el hombro. Pero creo que tienes que escucharlo y decir todo lo que tengas que decir. Amaranta respiró hondo, cuadró los hombros y se dirigió a la sala. Matías estaba de pie junto a la chimenea, mirando las fotos de la repisa, fotos familiares de Amaranta cuando era niña. Cuando oyó sus pasos, se giró bruscamente. Amaranta. Su voz era ronca, como si llevara mucho tiempo gritando. Gracias por aceptar hablar. Ella se detuvo a unos pasos de él, cruzando los brazos sobre el pecho. Matías se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre le hacía parecer nervioso. ¿Qué pasa? Me han suspendido. Guzmán ha dicho que hay sospechas de corrupción. Me han bloqueado las cuentas. Han cancelado el contrato de mi piso. Incluso mi cuenta personal está congelada. Ni siquiera puedo pagar un café. ¿Y crees que yo tengo algo que ver con esto?, preguntó fríamente Amaranta. Tú no, tu padre, se acercó Matías. Él lo hizo, ¿verdad? ¿Está usando sus conexiones para arruinarme la vida? ¿No arruinaste tú tu propia vida cuando decidiste engañarme? Había acero en su voz. Cuando me mentiste a la cara durante 8 meses. Cuando compraste un piso para tu amante. Cometí un error, admitió Matías. Un terrible error. Pero lo que está pasando ahora ya no es justicia, Amaranta. Es venganza. ¿Qué esperabas? ¿Que te dejara ir en paz después de todo lo que has hecho? Matías se hundió en su silla, cubriéndose la cara con las manos. No sabía que acabaría así. Selenia, fue un flechazo. Pensé que podría salvar tanto el matrimonio como la relación. Qué noble por tu parte, sonrió Amaranta con amargura. ¿Y cuándo te diste cuenta de que no funcionaría? Cuando se quedó embarazada, dijo Matías en voz baja. Aquellas palabras golpearon físicamente a Amaranta. Se tambaleó y se agarró instintivamente al respaldo de la silla. ¿Qué has dicho? Selenia está embarazada. De 4 meses, Matías levantó la vista. Iba a decírtelo después de comprar el piso, para empezar con buen pie, pero te has enterado antes. Amaranta guardó silencio, digiriendo la información. Embarazada, de 4 meses. El hijo de Matías. El hijo que ellos mismos nunca habían tenido, aunque lo habían intentado durante años. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué has venido? Para pedirte que detengas a tu padre. Matías se levantó y se acercó. Amaranta, sé que te he hecho daño. No merezco que me perdones, pero lo que está haciendo tu padre es demasiado. Podría perder mi licencia de abogado. Podría acabar en juicio y podría tener un bebé, ¿sabes? Un bebé, repitió Amaranta. Con la mujer con la que me engañaste durante 8 meses. Sí, y no estoy orgullosa de ello, exclamó Matías. Pero es mi hijo, tengo que cuidar de él. ¿Y cómo voy a hacerlo si acabo en la cárcel? ¿O sin trabajo? Deberías haberlo pensado antes, dijo Amaranta con frialdad. Antes de que me traicionaras. Matías se arrodilló ante ella. Por favor, Amaranta, me equivoqué. Hice algo despreciable. Pero no arruines mi vida por completo.
Pídele a tu padre que pare. En sus ojos había una súplica tan sincera que, por un momento, Amaranta casi le creyó. Casi sintió lástima. Pero entonces recordó el beso bajo la lluvia, la cara de felicidad de Selenia. «Nuestro matrimonio no trajo la felicidad». «No», dijo con firmeza. «Has elegido tu camino, Matías. Ahora síguelo hasta el final». «Amaranta, por favor», le temblaba la voz. «Si no es por mí, será por el niño. No es culpa suya». «Tiene razón, no es culpa del niño», asintió ella. «Pero no es mi hijo, y no es mi responsabilidad. Es su elección y sus consecuencias». Matías se levantó de sus rodillas. Su rostro cambió de la desesperación a la ira. «Te has vuelto como tu padre, frío y despiadado. Quizá por eso no pudimos tener hijos. Tu corazón es demasiado frío para dar vida». Las palabras golpearon a Amaranta como una bofetada. Su infertilidad siempre había sido un tema delicado, y Matías lo sabía. Nunca antes lo había utilizado contra ella. «Vete», susurró. «Vete de mi casa, de mi vida. Amaranta». «¡Fuera!», gritó, sintiendo que las lágrimas le punzaban los ojos. «Ya tienes tu respuesta. No le pediré a mi padre que se detenga, que destruya todo lo que tienes, que lo pierdas todo como yo lo he perdido». En ese momento, la puerta del salón se abrió, y Orlando apareció en el umbral. Su rostro estaba tranquilo, pero había furia en sus ojos. «Es hora de que te vayas, Matías», dijo en voz baja, pero su tono era tan amenazador que Matías dio un paso atrás. «Los guardias te escoltarán hasta la salida». «Esto no ha terminado», dijo Matías mirando a Amaranta. «Te arrepentirás de esto, te lo juro». «De lo único que me arrepiento», replicó ella en voz baja, «es de haber pasado 8 años de mi vida contigo». Cuando Matías se marchó, acompañado por 2 guardias, Amaranta se hundió en una silla, sintiéndose extrañamente vacía. Las lágrimas que había contenido durante la conversación ahora fluían libremente. Orlando se sentó en silencio a su lado, dejándola llorar. Cuando sus sollozos se calmaron, le tendió un pañuelo. «Has hecho lo correcto», dijo. «No merece tu compasión». «Está embarazada, papá», le secó las lágrimas a Amaranta. «Su señora espera un hijo». Orlando se lamentó. «¿Y qué? ¿Y si realmente acaba en la cárcel? ¿Qué pasará con el bebé?» «No es asunto tuyo», dijo Orlando con firmeza. «No tienes por qué responsabilizarte de las consecuencias de sus decisiones». «Lo sé, pero…», Amaranta negó con la cabeza. «No quiero cargar con el pecado de arruinar la vida de otra persona, ni siquiera la suya». Orlando miró a su hija detenidamente. «¿Aún lo amas?» «No», respondió Amaranta con seguridad. «Pero no puedo odiarlo tanto como para desearle la cárcel». «Bien», asintió Orlando. «No presionaré para que lo procesen penalmente, pero ha perdido su carrera de abogado, de eso ni hablar, y también el dinero. Que empiece de cero si quiere mantener a su hijo». Amaranta apretó la mano de su padre agradecida. «Gracias, papi. Una cosa más», añadió Orlando. «El divorcio. Tenemos que iniciar los trámites cuanto antes. Ya he hablado con nuestro abogado de familia. Él preparará todos los papeles». «Sí, claro», asintió Amaranta. «Cuanto antes, mejor». Se sentaron uno junto al otro en silencio mientras el sol se deslizaba lentamente hacia el ocaso, tiñendo la habitación de tonos dorados. Por primera vez en días, Amaranta se sintió extrañamente aliviada. Era como si la pesada carga que había llevado sobre sus hombros durante todos estos meses empezase a ceder. «¿Qué debo hacer ahora, papá?», preguntó en voz baja. «¿Cómo sigo viviendo?». Orlando la miró pensativo. «¿Recuerdas lo que me dijiste después de la muerte de mamá? Me dijiste, la vida sigue, papá. Tenemos que seguir adelante. Y tenías razón entonces. Tienes razón ahora». «Pero no sé a dónde ir», admitió Amaranta. «Durante 8 años he sido la esposa de Matías. Construí una vida alrededor de nuestro matrimonio. Y ahora, es como si hubiera perdido el norte». «Encontrarás otros nuevos», dijo Orlando con confianza. «Tienes un trabajo que te encanta. Tienes un hogar. Me tienes a mí. Y siempre has sido fuerte, Amaranta. Más fuerte de lo que crees». «Ahora no me siento fuerte», sonrió débilmente. «Más bien rota. Ya pasará». Orlando le rodeó los hombros con el brazo. «Con el tiempo, el dolor desaparecerá. Y un día conocerás a alguien que será digno de ti». «No estoy segura de querer arriesgarme de nuevo», Amaranta negó con la cabeza. «No estoy segura de volver a confiar en nadie». «Tómate tu tiempo». Orlando se levantó y se acercó a la barra.
Date tiempo para curarte. Mientras tanto, sacó una botella de whisky caro y 2 vasos. Brindemos por un nuevo comienzo, por lo que nos espera.